Bueno, ustedes lo pueden seguir. Estaban preguntando ya insistentemente por él a través de nuestras redes sociales. Lo están viendo ahí en biobiotv.cl, canal 39.2 en la región metropolitana, biobio.cl para todo el país. Agustino Yarzún, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Buenos días, Mauricio. Muy bien, gracias. Placer saludarte, querido amigo. Hay muchos auditores que estaban preguntando ¿y qué pasa con Agustín y la sección paranormal y todo? Ya tienes tu people, ¿ah? Me parece súper bien. Me alegra que haya gente interesada en seguir la sección, semana Oye, a semana. hoy día entiendo que vamos a hablar de los reptilianos. ¿Qué es los reptilianos? Exacto, los reptilianos o reptiloides, esta supuesta raza extraterrestre o intraterrestre, según algunos otros conspiracionistas que buscarían implantar un nuevo orden mundial y que nos gobernarían desde las sombras. Esos son los reptilianos. Ya. Ahora, como bien lo dice su nombre, los reptilianos tendrían una apariencia de reptil, piel escamosa, de tono verdoso, unos ojos de color amarillo, y entre sus particularidades también está que estos seres tendrían la capacidad de metamorfosear o de cambiar su apariencia, es decir, podrían verse como un humano común y corriente, como tú o como yo, pero que tendrían la habilidad de transformarse después en su forma real, es decir, en este ser reptiloide, en esta especie de lagartija gigante, que sería su forma habitual. Oye, ¿por qué no? Mira, los auditores pueden ver BioBio TV, tenemos fotografías con el que vamos matizando esta conversación con Agustino Yarzul. Lo puede a él ubicar directamente, enviarle mensaje, en fin, en la página en Facebook Paranormal Austral. Así de simple. Así es. Paranormal Austral, le envía mensaje y puede interactuar con él. Ya, ¿qué estamos viendo ahí en BioBio TV, Agustino? Bueno, primero vamos dando un poco de contexto. Desde la antigüedad han existido estos relatos de seres que tienen apariencia de reptiles. Ya sabrás tú, por ejemplo, los aztecas y los mayas veneraban a la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, o, ¿cómo se llama?, Kukulcán, que era esta serpiente emplumada gigante. Y desde mucho tiempo más atrás estaban los sumerios, que hablaban de los Anunnakis, que es lo que estamos viendo acá ahora en la imagen. Los Anunnakis, para los sumerios, eran los dioses, las deidades que ellos tenían, y que eran seres que supuestamente provenían desde los cielos, es decir, desde el espacio exterior. Y lo que podemos ver ahí en esta representación, en esta especie de estatuilla, es la apariencia que realmente habrían tenido estos seres que venían desde el espacio. Y si bien tenían una forma física muy similar a un humano, su cabeza era un tanto extraña, similar a lo que podemos señalar al día de hoy como una víbora, una cabeza bastante alargada, con ojos muy también rasgados y una nariz que asimila mucho a una serpiente, como lo podemos ver ahí. Existen algunas pruebas o evidencias de cráneos que se ven de esta manera, cráneos que son alargados. En el antiguo Egipto también se hacían prácticas o ¿cómo llamarlo?, se intervenían los cráneos de los bebés para dejarlos de esta manera, para que queden alargados, haciendo alusión a lo que ellos llamaban o a los que ellos concebían como los dioses, a los Anunnakis, que eran estos seres, reitero, que venían desde el espacio y que habrían tenido la capacidad de transformarse entre humanos y reptiles. Lo que estamos viendo ahora sería una representación más acertada de cómo sería este ser, que si tú te fijas bien, tiene bastante apariencia de una serpiente en la forma de la cabeza. Ahora, lo que llama la atención de que ellos siempre hablaran de este tipo de personaje y que bajaban desde el cielo, digamos, ¿no? Exacto, siempre que se habla de estos personajes, en cualquier tipo de cultura se habla de seres que vienen desde el cielo y que tienen particularidades que son bastante extrañas. Hay culturas donde se habla de seres que venían o los dibujan con alguna especie de casco o de alas o de propulsores o de botas, es decir, claramente están haciendo referencia a seres que vienen desde otro mundo o que son viajeros, que vienen preparados para un clima o un planeta que no es el suyo. También, hablando desde los Anunnakis, existen ciertas creencias e historias que postulan que ellos son los creadores del universo y de los seres humanos, que ellos habrían intervenido biológicamente a los primates para transformarlos en lo que actualmente somos nosotros. Es decir, ellos experimentan, llegan al planeta y experimentan con los seres vivos que existen, creando lo que conocemos como el Homo sapiens, el
por eso que algunos conspiracionistas hablan respecto a que no es posible encontrar este eslabón perdido, porque no existe realmente, sino que somos el resultado de un experimento biológico creado por los Anunnakis, estos seres que venían desde el espacio. Esa es una de las teorías. Desde ahí partimos hablando sobre los reptilianos, que serían los primeros acercamientos históricos, por llamarlos así, con estos seres. Ok. Las primeras veces que fueron avistados en la Tierra. Estamos viendo como un mapa en este momento en BioBio TV, ¿o no? Exacto, nos saltamos varios años más hacia adelante, en el año 1933, en la ciudad de Los Ángeles. Vemos un mapa ahí, varias fotografías más que son complementarias a esta especie de mapa de túneles subterráneos. Hay una historia que cuenta que bajo la ciudad de Los Ángeles existen túneles subterráneos, que son los que estamos viendo ahí, que conformarían una auténtica ciudad de características subterráneas. George Warren Shufeldt, en el año 1933, quien era un ingeniero, mientras se encontraba realizando unos estudios de terreno, buscando mineral, buscando oro, buscando petróleo, se da cuenta que existe una especie de túnel debajo de la ciudad, comienza a investigar y se da cuenta que no era simplemente un túnel, sino que era una red de túneles que abarcaban aproximadamente 30 kilómetros en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Consigue unos permisos para investigar, para excavar, porque él lo que buscaba era extraer algún mineral precioso, como el oro, por ejemplo, y se topa con esto. Se le conceden los permisos y él comienza a realizar su investigación ahí. Va pasando el tiempo, ahí podemos ver una fotografía de quién fue supuestamente George Warren Shufeldt. Pasa el tiempo y tras quedar un poco perturbado por lo que él encuentra, porque es una verdadera ciudad debajo de los Ángeles, se encuentra con un indio de la tribu Hopi llamado Hoja Verde. Según cuenta la historia, él le habría señalado a Warren Shufeldt que esta ciudad subterránea fue creada por unos seres de aspecto reptiloide que habrían vivido hace 5.000 años atrás en la Tierra y que se vieron en la obligación de crear esta ciudad subterránea porque una lengua de fuego, que podemos traducir o interpretar como un meteorito, había caído en el lugar obligándolos a refugiarse bajo tierra. Es decir, hace 5.000 años, según Hoja Verde, miembro o integrante de la tribu de los indios Hopi, señala que estos seres habrían existido en la Tierra, los reptilianos, y habrían creado esta ciudad o esta base, este búnker, para refugiarse de una tormenta o una lluvia de meteoritos. Sin embargo, estos seres reptiloides habrían muerto producto de fugas de gas internas que existían en las redes de túneles que ellos crearon. A partir de eso, George Warren Shufeldt sigue haciendo investigaciones, pero en el año 1934, cuando aparece esta noticia en el diario Los Angeles Times, se le quita el permiso que le habían concedido para realizar excavaciones. De un día para otro a él le dicen, sabes, ya no puedes seguir excavando aquí, tienes que retirarte. Le quitan todas las maquinarias y sellan todos los túneles que habían cavado y hacen desaparecer toda evidencia encontrada. ¿Qué fue lo más interesante que encontró, según cuenta la historia? Que había encontrado 37 hojas planchadas de oro, de más o menos 1 metro aproximadamente, por 35 centímetros, donde se contaba esta historia, supuestamente, según lo que se cuenta. Le encontró estas tablillas de oro, pero al día de hoy se supone que eso no se sabe dónde está realmente. Pero eso es una historia de cómo también los reptilianos habrían estado acá en nuestra civilización. Ya. Otra interpretación más. Claro, es otra interpretación. Tenemos lo de los Anunnakis, que eran estos seres que vinieron desde el espacio exterior y nos crearon biológicamente, nos modificaron biológicamente para servirles a ellos. Y está también esto de que los indios Hopi cuentan una historia sobre seres de aspecto reptil que habrían vivido anterior a nosotros en la Tierra y se habrían refugiado en el interior, producto de alguna lluvia de meteoritos o una catástrofe natural. Estamos conversando con Agustino Oyarzún, de Paranormal Austral, hasta ahora en el trasnoche de la radio. ¿Y estas imágenes son un poco cómo se imaginaban estos reptilianos, Agustín?
¿Sabes que se me congeló la imagen? ¿No la veo? ¿Me la podrías describir, por favor? Sí, claro, ahí si tú actualizas la aplicación nada más para que la podamos tener nuevamente, porque estamos viendo una suerte de mitad hombre, mitad reptil, digamos, y que se repiten en varias fotografías, ¿no? Claro, antiguamente se imaginaba esto, ya lo estoy viendo. Se imaginaba a estos seres, a estos reptiloides, que eran mitad humanos y mitad reptiles. Lo que estamos viendo ahí es al rey Cécrope o Cécrops I de la ciudad-estado de Atenas. Según cuenta la mitología griega, en Atenas habría gobernado por primera vez un ser que era mitad humano y mitad reptil, en este caso mitad serpiente, que habría sido el rey Cécrope I. Desde ahí los atenienses, o la mitología griega, parten contándonos también la existencia de estos seres mitad humanos, mitad reptil, reptiloides. Si te das cuenta, ya vamos viendo que en varias culturas o en diversas interpretaciones existen seres que tienen aspecto de reptil o que en cierta medida son capaces de transformarse o de pasar de un estado de reptiloide a humano. Y en este caso lo vemos con esta historia que cuenta la mitología griega del rey Cécrops o Cécrope I. Ahora, cuando hablamos de reptiloide, no necesariamente es una forma de serpiente, los hay también como una forma también de tortuga, quizás, ¿no? Claro, una forma un poco más anfibia. Esto es de Japón. Son los denominados kappa, que si bien podemos asociarlo a una tortuga, que es lo que más se asemeja visualmente porque tiene un caparazón, son seres que de la literatura o de la mitología popular japonesa, que habitarían en lugares como ríos o lagos y que se alimentarían de carne humana. Tienen aspecto reptiloide en cuanto a que su piel es escamosa y muy similar a la piel de un lagarto, y que también el color de sus ojos, de un tono amarillento, le da ese aspecto de reptil. Suelen vivir o suelen estar, como ya mencionaba, en lugares donde hay afluentes de agua, porque les gusta acechar a los seres humanos y se alimentan de estos. En la mitología japonesa existen muchos relatos respecto a este tipo de seres. Y Acá si bien... nos escriben que, por ejemplo, en Quetzalcóatl hay serpiente, o sea, se habla de serpiente Quetzalcóatl, emplumada, serpiente de los mapuches, el caicai también. O sea, está presente en distintas culturas y de distinta interpretación, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? es lo mismo, claro. Y si tú te pones a pensar un poco más en la Biblia, también existe el ser reptiloide. Existe la serpiente que está en el árbol de la sabiduría o del árbol del bien y el mal, que le dice a Eva que consuma el fruto prohibido, que es la manzana. Ahí también existe el ser reptiloide, existe la serpiente. Aquí estamos viendo ahora una ilustración de lo que sería Kukulcán, que es el símil de Quetzalcóatl para los mayas. Y si te vas dando cuenta también existen muchos dioses o muchos seres que son muy similares a serpientes o a reptiles y que las antiguas civilizaciones consideraban verdaderos dioses. Lo que vemos aquí ahora en esta ilustración es un naga, que es un ser también de aspecto reptiloide que corresponde a relatos de la India. Ellos viven bajo tierra y no suelen interactuar con humanos, pero cuando lo hacen es para proporcionarles algún tipo de castigo. Oye, nos Y preguntan auditores si podría ser quizás verdad un poco todo lo que el cine llevó a ficción, ¿no? La película Men in Black dice que hace muchos años atrás algunas personas habrían descrito aquello antes de que inclusive saliese la película. Mira, existen bastantes relatos respecto de que los hombres de negro realmente sí existirían. No se puede probar, pero tampoco se puede decir que es falso. Es algo que está en un estado límbico, por llamarlo así, está en un limbo. Sí hay relatos, he leído historias de gente que asegura que los hombres de negro los han visitado luego de haber tenido alguna experiencia extraterrestre de contacto directo, o han visto o han tenido avistamientos muy concretos y cercanos, capaces de interactuar con estos navegantes interplanetarios, donde horas después o días después aparecen los hombres de negro en su casa para pedirle cierta información y señalarle que no puede hablar con personas respecto a la experiencia que ha vivido. Se cuenta que realmente sí existirían, porque también de la mano mucho de lo que son los reptilianos, que es el tema del que estamos hablando, ellos supuestamente estarían a cargo, estarían camuflados dentro de los líderes mundiales. Se plantea que la familia inglesa completa tendría sangre reptiloide, así como expresidentes norteamericanos también serían seres reptiloides que nos gobiernan desde las altas esferas mundiales.
y que crean estas organizaciones para evitar que los seres humanos, que somos parte de sus, entre comillas, experimentos, de sus creaciones, según algunos conspiracionistas, para evitar que nosotros nos sublevemos y tomemos algún tipo de represalia contra ellos. Acá nos escriben si aquí hay de cierto que habrían ejércitos que se han combatido con reptilianos. Información que aparecen en YouTube, digamos. Claro, antiguamente se señala que hubieron guerras entre ambas civilizaciones, entre lo que eran los seres de aspecto reptiliano y seres humanos. Es por eso que finalmente estos seres, siendo parte de los grandes gobiernos, deciden crear organizaciones como los Hombres de Negro para evitar los conflictos y tener una vía de diálogo favorable a ellos, es decir, evitar los conflictos. Hay muchas historias al respecto que cuentan que sí existió esto, que hay guerras, que hay verdaderos ejércitos que esperan invadirnos más adelante, que son de este tipo de seres, pero todo queda en historias. No se ha podido comprobar esto, es toda una teoría conspiranoide, conspiracionista o conspiranoica, como lo llaman otros, al respecto, que trata de explicar por qué hay tanta narrativa sobre seres de aspecto reptiliano o de estos seres que son serpientes o lagartos que viven entre nosotros. Acá nos preguntan a través del WhatsApp si los dragones que usan los chinos como símbolo también podrían venir de esta suerte de mitología, ¿no? También, porque el dragón también se clasifica dentro del mundo de los reptiles. Si te vas dando cuenta, piensa un poco, hay bastantes de este tipo de seres vivos, de reptiles, dentro de las mitologías y de las historias populares de cada civilización. Los dragones, las serpientes emplumadas, de hecho en la misma medicina, el báculo o el símbolo que tienen en la medicina a nivel mundial son dos serpientes entrecruzadas en un báculo. Si te pones a pensar en eso también, es decir, es un símbolo que está muy presente tanto en las culturas como en las creencias populares. Estamos conversando con Agustín Oyarzún de Paranormal Austral, a esta hora en el trasnoche de la radio. Usted puede seguir esta conversación y ver las imágenes que él nos ha proporcionado a través de biobiotv.cl. Agustín. Ahora bien, iba a señalarles, como te mencionaba, supuestamente los reptiloides, los reptilianos, en su estado natural medirían alrededor de 2 a 3 metros y pesarían entre 120 a 250 kilos, aparte de tener una piel verdosa y escamosa y ojos verdes, que son similares a los de los gatos porque tienen una especie de rasgadura en medio. No es una pupila circular, sino que es una pupila vertical la que ellos tendrían. Tienen la capacidad de metamorfosear y además supuestamente se le atribuyen cualidades telepáticas. Podrían comunicarse sin necesidad de ejecutar habla, sino que podrían ellos comunicarse mentalmente con las personas que ellos quieren. Además de que son grandes ingenieros biológicos, se supone, porque nos crearon a nosotros, tienen diferentes tipos de habilidades. Sin embargo, también carecen de algunas cosas. Se distinguen de nosotros porque ellos, en vez de tener 5 dedos, solo tienen 3, tanto en manos como en pies. Tienen la posibilidad de generar un pulgar opuesto, eso sí, pero no es muy usual, supuestamente, verles con un pulgar en sus manos, sino que solo contarían con 3 dedos. Su aspecto es bastante grotesco o impacta bastante a la vista porque son escamosos, son seres que asimilan mucho la piel de una serpiente y que por lo demás serían poco empáticos, es decir, no manejarían ningún tipo de emoción porque son seres netamente impulsivos, funcionales y territoriales, preocupados exclusivamente de la misión que se les asigna, es decir, un ser reptiliano no manifestaría ningún tipo de empatía ni ningún tipo de compasión por otro ser vivo que no sea de su especie, o siendo aún de su especie no generaría ningún lazo afectivo con ellos, porque además no poseen ningún sexo definido, son andróginos y poseen la capacidad de reproducirse por sí solos, es decir, sin necesidad de tener una pareja, ellos pueden generar a otro ser reptiloide. No necesitan de una pareja para generar nueva vida. Oye, hay muchos que señalan o nos preguntan si que dentro de estas historias, mitos, leyendas, estarían insertos con nosotros, inclusive casi como tú y yo, ¿no? Como seres humanos, pero que serían reptilianos. Claro, a eso me refería, que dicen que están camuflados en las altas esferas de los gobiernos. Mira, David Icke, un presentador británico y exjugador de fútbol, en el año 1990 fue
le fue revelado por una medium que él era un enviado de Dios a la Tierra y que tenía un plan para nosotros. En su momento David Icke trabajaba en televisión cuando le fue comentado esto. Desde ahí él comienza a ser el gran promotor de esta teoría conspiranoica, que es un acrónimo entre conspirativo y paranoica, porque se denomina que realmente esto no existe, que es todo un invento, que la gente se vuelve un poco loca tratando de buscar una explicación. David Icke en el año 1990 le es revelado, entre comillas, esto, que lo estamos viendo acá en pantallas, que él es un enviado de Dios, y en el año 91 él se declara hijo de Dios. Genera un montón de burlas, la gente no lo toma en consideración, pero desde ahí él comienza a hablar de esta teoría de los reptilianos, que estarían en la familia real inglesa, que estarían en los altos mandos de Estados Unidos y de otros países que son altamente o que son potencias mundiales. En sus altas esferas de gobierno existirían seres de este aspecto, reptilianos, que nos están gobernando. Y de él también surge esta noción de lo que son los Illuminati, que también es muy conocido, que es el concepto este que supuestamente el símbolo que aparece detrás de los billetes que se manejan en Estados Unidos, este ojo que todo lo ve, es inventado o es creado por los Illuminati como una señal de que ellos dominan el mundo. Según David Icke, que en la actualidad tiene 67 años, ha escrito varios libros y suele dar bastantes conferencias respecto a este tema de los reptilianos y de cómo ellos nos dominan, señala que este grupo que ellos conforman, que son los Illuminati, gobiernan el mundo desde las sombras, deciden las guerras, el valor del dólar, deciden las nuevas tendencias en el mundo, además de controlar lo que nosotros consumimos, tanto mediáticamente, musicalmente o artísticamente. Ellos deciden qué es lo que nosotros debemos consumir en televisión, en música o como nuevas tendencias en moda. Maneja nuestra vida en el fondo. Claro, ellos manejan nuestra vida, según David Icke. Genera toda esta teoría donde están las familias Rockefeller, Rothschild y otras familias de carácter importante, que sean banqueros, por ejemplo, que dominan el mundo y deciden los destinos que nosotros tenemos. Este sería el grupo de los Illuminati, donde estos reptilianos estarían insertos. Él además postula que todas estas familias, los Rothschild, la familia real inglesa, los Rockefeller, todos tienen la misma sangre porque son descendientes directos de los Anunnaki, que eran estos dioses que hablaban los sumerios. Es decir, él plantea que todos estos seres provienen de un origen común, que serían los Anunnaki, que están unidos por esa sangre real y que por ello nos dominan a nosotros, porque además son los creadores del ser humano. Y de donde postula él que vienen estos seres, de un sistema denominado Draco o Draconis, de una estrella muy lejana a nuestro sistema solar, desde el cual ellos habrían viajado hasta nuestro planeta para generar o buscar nuevos recursos y generar vida inteligente. Ahí podríamos ver una interpretación de lo que es el sistema Draconis o Alpha Draconis, desde el cual supuestamente ellos vienen. Y al igual que en cualquier sociedad, los reptiloides tienen sus clases sociales. Están los dracos, que son los reptilianos más grandes, que tienen mayores poderes y que son los más importantes, y a su vez están los grises, que fueron creados por los dracos para que les sirvan o para que funcionen como trabajadores o mano de obra para los proyectos que ellos tienen en distintos planetas. Ahí podemos ver dónde está nuestra Vía Láctea y, si se fijan bien en la imagen, dónde está la estrella de Draco, desde donde supuestamente vienen los seres reptilianos o reptiloides. O sea, toda la historia que hemos escuchado tiene mucho sentido de cómo podría ser y explicarse la creación del hombre en la Tierra, cómo fue evolucionando, cómo pasó, porque hay un eslabón perdido, digamos, entre el mono y el ser humano, etcétera, ¿no? Exacto, se supone o se piensa que esta historia o esta teoría es creada para explicar eso, porque como te menciono, como señalábamos anteriormente, es extraño que existan tantos relatos en las mitologías de distintas comunidades a lo largo del mundo que nos hablan sobre seres que son de carácter reptiloide o que tienen características de reptil. Es bastante extraño. ¿Desde dónde viene? Supuestamente los Anunnaki, reitero, que estamos viendo ahí, eran estos seres reptilianos que venían desde el espacio, que se mezclaron con los humanos y que dieron origen
a lo que hoy día entendemos como humanidad. Claro, porque hay que considerar que en aquel momento no existían las comunicaciones como hoy día, que lo ven en Facebook y se pone en tendencia, digamos. O sea, Claro, no era algo que pasara de boca en boca claro, fácilmente o miles de rápidamente. años, miles de culturas separadas por distancia que no se conocían, ni se conocía América, digamos, en ese Ujú. momento, y todos tienen un fondo común, ¿no? Claro, Ali, esa es la teoría de los mitos y por qué son universales, porque en todas las culturas existen relatos que son muy similares, como en este caso de los seres con aspecto reptil, o por qué en todas las culturas existen monstruos que son muy similares, el monstruo lagonés, el yeti, o existen los brujos, siendo que no existía el contacto directo como existe ahora. También por ello esta teoría de carácter conspiranoica o conspiranoide viene a explicar o a hacer una especie de explicación, como me señalabas tú, de lo que es el eslabón perdido, por qué no se encuentra o no se ha logrado encontrar a lo largo de todos estos años. Sin embargo, como iba a señalar anteriormente, esta no es la única teoría que explica de dónde vendrían los reptilianos, sino que también en el año, si me deja buscarlo un poco, en los años 80, en 1982, dos estudiosos, el señor Dale Russell y el señor R. Seguin, basándose en un esqueleto de un dinosaurio que fue encontrado en el 67, postulan que si los dinosaurios no se hubiesen extinguido, habrían evolucionado al grado de lo que son o entendemos como un reptiliano. Específicamente basándose en dos tipos de dinosaurios, el troodón o el Stenonychosaurus. Es un poco complejo el nombre. Ellos plantean que estos dinosaurios, de no haberse extinguido, habrían tenido la capacidad de evolucionar en un ser humanoide muy similar al ser humano, con un mismo aspecto muy parecido. ¿Y por qué dicen que este tipo de dinosaurio hubiese sido capaz de evolucionar a ese nivel? Porque en comparación a otros dinosaurios de su etapa o de su especie, o de su época, mejor dicho, ellos poseían un cerebro bastante más grande, tenían un cuerpo más similar a lo que podría ser un ser humano, con brazos más cortos que le permitían tomar ciertas cosas, con piernas que le permitían permanecer erguido durante bastante tiempo, y se cree también que este tipo de dinosauroide, como fue denominado, habría desarrollado una capacidad de lenguaje básico para comunicarse con seres de su misma especie. Si no se hubiese extinguido, hubiese seguido evolucionando hasta transformarse en un ser muy parecido al humano. Algunos conspiracionistas postulan que este dinosaurio realmente no se extinguió y que continuó evolucionando hasta lo que hoy en día, reitero, entendemos como lo que son los reptilianos, y que sería mucho más inteligente que el ser humano, ya que evoluciona mucho antes o aparece mucho antes que los seres humanos logren evolucionar desde el primate hasta lo que somos en el día de hoy. Esa es otra de las teorías que se postula. Esto fue postulado en el año 1982. Ahora, ¿el reptiliano sabe que es reptiliano o no lo sabe? O sea, sí lo sabe, porque este ser tiene esta habilidad para transformarse o para cambiar su piel, para metamorfosear en otro tipo de seres. No solamente en humanos, puede transformarse en animales, por ejemplo, porque tiene la habilidad de camuflarse en lo que él quiera. Ellos saben y son conscientes de cuál es su apariencia real. Y según algunos también conspiracionistas, hay algunas pruebas, videos que pueden estar fácilmente trucados, que mostrarían leves movimientos o indicaciones de que algunas personas se han transformado en público, pero en realidad los videos no revelan más que una posible falla en la cámara o una mala toma que demuestre que estos seres se han transformado en público. Hay relatos sobre militares estadounidenses de altos mandos que señalan haber conversado con este tipo de seres que son bastante grandes, señalan que miden más de 2 metros y que son bastante extraños, son bastante huraños, por decirlo así. No son tendientes a conversar ni a hacer contacto directo con un ser humano, sino que para algo puntual. Y si son descubiertos, no van a atacar, pero sí van a tratar de escapar y desaparecer inmediatamente. Hay un ex militar estadounidense, no recuerdo su nombre en este minuto, que cuenta una historia al respecto. Señala él que un día pasa a una bomba de benzina, hay un el estanque de su vehículo, y se da cuenta que hay una Hammer, un vehículo Hammer, estacionado también en ese lugar con vidrios polarizados, y que parecen no tener ocupantes. A él le llama la atención, llena su estanque y se acerca a este vehículo Hammer.
Cuando está llegando, se abre la puerta de golpe y señala él que dentro de este vehículo había dos seres muy similares a lagartijas gigantes de cerca de 2 metros dentro del vehículo. Él los queda viendo y estos seres no le dicen nada, sino que cierran la puerta y arrancan de ese lugar. Este militar, este alto mando estadounidense, decide seguirlos, pero no los encuentra al rastro porque agarran o toman una velocidad alta de inmediato. Sin embargo, ya ha pasado unos cuantos kilómetros, él encuentra el Hammer estacionado unos cuantos kilómetros más adelante de donde les había perdido el rastro. Señala que estos seres estaban a mitad de la calle o a mitad del camino conversando, discutiendo sobre lo que había pasado, y al verle pasar, él intenta fotografiarlos, sin embargo no logra hacerlo, sino que lo único que logra fotografiar son unas luces de tipo verdosas que jamás pudo revelar. Se queda solamente en el relato. Bien, pues Agustín, hemos quedado al día con el tema de los reptilianos. Ya nos vamos a empezar a ver todo un poco raro, ¿ah? Para ver si nos cae un reptiliano en el entorno. Ya va a estar disponible próximamente ahí en nuestro canal BioBio TV, también para que puedan reproducir y compartir esta imagen. Que descanse y gracias por estar con nosotros como siempre. Gracias a ustedes, Mauricio. Agustín Oyarzún de Paranormal Austral. Usted lo puede encontrar a través de la página en Facebook. Hay auditores que quieren contactarte, por ahí te contactan. Paranormal Austral en Facebook, ¿verdad? Sí, así que ya lo saben. Ahí pueden tomar contacto con él. Vamos a tomar contacto con un auditor de la radio. Hay un accidente en Talca. Jaime, ¿cómo estás?